Hola, buenas noches. Gracias a todas las personas que se están conectando a esta sesión de preguntas y respuestas con el director del cortometraje La Utopía de la Mariposa, José Miguel Jaime Crespo, que justo le preguntaba bien cómo era su nombre porque había ahí una confusión, pero Miguel, muchas gracias por conectarte para platicar un poquito de tu trabajo y del documental. No, pues mucho gusto, Victoria, y al contrario, gracias por la invitación para hablar del documental, ¿no? Sí, bueno, pues si nos están sintonizando y son nuevos, este es un espacio para platicar sobre las películas con sus creadores, con sus creadoras. Y bueno, en esta ocasión, La Utopía de la Mariposa es un documental que está dentro de la categoría de resiliencia, que empezó a estar activa desde el día de ayer y todavía estar activa hoy hasta las 11:59:59. Así es que si todavía no han visto este documental, quédense a la plática y terminando, vayan a filminlatino.mx, donde van a poder verlo de manera gratuita. Si todavía no tienen cuenta, solo deben de sacar una cuenta con un correo electrónico, es gratuito y bueno, pueden acceder al material que tenemos en Mi Género. Me gustaría empezar leyendo la semblanza de Miguel para que también lo conozcamos un poquito mejor y también entendamos un poquito más el contexto desde donde viene este documental. Bueno, él es periodista, fotógrafo y documentalista. Estudió fotografía en Faro de Oriente y se graduó en la Escuela de Periodismo Carlos Sapien García. Ha colaborado con medios como Aristegui Noticias, Yaconic, Picnic, Brut, Animal Político, Playground y entre otros. Fue coeditor de la sección cultural del diario La Razón. Trabajó como reportero, fotógrafo y director de Fusión México, donde se llevaron los cortos documentales Los que van al sobres. ¿Está bien dicho así? Los que se van al sobres. Los que se van al sobre, sí. 2017, Los Lagos de 2018 y Dicen de mí la historia de Mijis 2018, con los que obtuvo el primer lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuters en 2018. Así es que, bueno, él es la persona con la que estaremos platicando para que conozcan un poco más. Eso siempre nos gusta, que conozcan a las personas que están detrás de las películas. Y bueno, el documental de La Utopía de la Mariposa es un documental que sigue a Lucas Avendaño, que es el artista más importante de la comunidad Mushe. Poesía, baile y antropología son las claves que usa para enunciar y expresarse. Desde el 10 de mayo de 2018, su hermano Bruno desapareció misteriosamente. En México hay unas 40,000 personas desaparecidas y para Lucas buscar a Bruno se vuelve una utopía. Así es que vamos a estar hablando de eso. Miguel, casi siempre empiezo preguntándoles cómo iniciaron este documental, pero antes de eso me gustaría eh, hacer una pregunta más específica, que es, ¿cómo conoces a Lucas y cómo te pones en contacto con él antes de a lo mejor pensar en hacer el documental o que nos platiques qué fue primero? Sí, claro. Mira, el acercamiento primero que tuve con Lucas, de hecho, yo lo busqué para un tema más corto, ¿no? Como una especie de entrevista. En esa época yo estaba empezando a trabajar más como freelance y buscando temas para grabar o para escribir. Me encontré, bueno, me acordé de una amiga que lo había entrevistado hace 4 años, porque Lucas es un artista ya que tiene una trayectoria grandísima, ¿no? Entonces me parece que por 2017, 2016, esta compañera periodista lo entrevistó, me pasó su entrevista y desde ahí ya sabía de Lucas, ¿no? Sabía lo que hacía, que era un poderoso poeta, un performer súper único a nivel internacional, pero no sabía yo que tenía a un hermano desaparecido, ¿no? No sabía lo que había pasado con Bruno hasta ese entonces. Y cuando lo busco, fue una casualidad muy rara que él estuviera en la Ciudad de México cuando yo le hablo, ¿no? Y yo estaba en la Ciudad de México, le hablo y me dice, estoy aquí, vine a dejar algunos documentos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo no tenía ni idea
de qué tipo de documentos era y le dije que nos viéramos para platicar, que me interesaba entrevistarlo, pero enfocado a su trabajo, ¿no? No estaba el tema de la desaparición de Bruno. Y bueno, fue un día en el que lo estuve siguiendo por todos lados y no coincidíamos, hasta que en la tarde coincidimos en la FGR, en Insurgentes, y desde ese primer momento empezamos a grabar lo que sería el documental, ¿no? Yo no tenía idea que se iba a convertir en una película hasta después, pero en ese primer encuentro, pues Lucas también se reservaba mucho, ¿no? En un sentido en el que yo no sabía bien qué estaba pasando, cómo había ocurrido la desaparición de Bruno, todo este proceso y esta lidación que la autoridad había hecho en la búsqueda. Y bueno, platicamos como muy superficialmente sobre lo que había pasado y él me dijo, me voy el domingo, me regreso a Oaxaca, era un jueves, creo, y le dije, me voy contigo el domingo, ¿no? Y me dijo, como sí, y me dio el avión, ¿no? Yo creo que pensó que no iba a llegar. Y de ahí ya empecé yo a revisar notas, empecé a revisar, a documentarme más de qué era lo que había pasado, y pues cambió, ¿no? Mi interés, dije, creo que es una historia que tiene muchos valores que podrían convertirse en un cortometraje, ¿no? En un largometraje al principio, pero hasta ahora pues no nos daba el material para un largo, entonces decidimos hacer un corto y bueno, me fui ese mismo domingo con Valeria Ríos, que fue la fotógrafa del corto, y hizo también el sonido y entre los dos nos fuimos y nos quedamos con Lucas como una semana y media más o menos viviendo con él, grabando, ¿no? Y ya, eso fue como un poco el proceso, ¿no? El acercamiento que fue un poco más, no lo busqué tanto, ¿no? O sea, como que toda la historia se dio, ¿no? A veces pasa eso, que las historias te encuentran a ti en vez de que tú las encuentres, ¿no? Sí, y justo es interesante porque justamente en el documental vemos esta parte que supongo que es la parte de las entrevistas en la Glorieta de Insurgentes, Ujú. ¿no? Que a lo mejor fue tu primer acercamiento, pero no es lo primero que aparece en el documental, ¿no? Es interesante saber eso, como que sí cambia tal vez mi percepción del documental, pero justamente se me hacía muy interesante el cómo logras combinar los dos temas, ¿no? Por un lado, explorar y poner sobre la narración quién es Lucas, hablar sobre los mushes, las mushes, perdón, y hablar como él como artista, ¿no? Y después cómo se entrelazan con, digamos, esta otra parte que también es, digamos, parte de, es horrible decir esto, pero es parte de la cotidianidad del México, ¿no? El que haya alguien con una persona desaparecida. Y me parece bien interesante porque puede parecer, al principio me pareció que a lo mejor estaban como separadas las historias o como que te daba más, justo pensé, ay, esto da para un largo, pero lo que me parece interesante justo entonces es eh, una de las cosas que también hablábamos en estos días, el jueves, en la masterclass con Albertina Carri, sobre representar a estas personas, no solamente nada más hablando de su identidad de sexogenérica, Ujú. sino hablar de las otras cosas que les pasan. Y entonces justo creo que tu cortometraje aterriza esta idea, ¿no? O sea que por un lado sí hay una aproximación y un acercamiento a quién es Lucas como performancer y como antropólogo y también como su autoexpresión como mushe, pero al mismo tiempo está hablando de otra cosa que está como en otra capa también de la sociedad que es súper importante hablar. Entonces, bueno, quería platicarte que me pareció muy interesante eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido, lo que yo intentaba en el guión era que se reflejara un poco cómo se parte la vida de una persona que sufre una desaparición forzada, ¿no? Se detiene, ¿no? Se detiene totalmente y gira, y eso era lo que yo quería también hacer en la estructura de la película, ¿no? Que en un momento tú estás pensando que se trata sobre Lucas y todo lo que
conlleva su arte, que da muchísimo para hablar, pero a mitad de la película hay una frase que une a la parte de la búsqueda con la parte del sentir de Lucas, ¿no? Entonces, para mí eso era bien importante porque quería reflejar eso, cómo ahora se ha roto su vida totalmente, cómo se rompe la vida de las personas que buscan a un desaparecido, pero también se me hacía bien importante mostrarlo desde una dignidad tremenda, desde cómo él vive, desde cómo vive su mamá, desde cómo viven todas estas familias que buscan y que exigen justicia, ¿no? Porque algo a lo mejor que me ayuda era que como vengo de periodismo, pues como dices, estamos acostumbrados y normalizados a hablar sobre homicidios, sobre feminicidios, sobre desapariciones forzadas, que pareciera un tema totalmente desgastado, ¿no? Pero precisamente en esa búsqueda también narrativa como realizador, empiezo a encontrar estos elementos que te da el cine documental para no contar la historia desde como lo contarías en una crónica o lo contarías en un reportaje, sino desde otras narrativas mucho más pausadas, mucho más lentas, ¿no? Teniendo el control más de lo que quieres decir y evitar los lugares comunes, ¿no? Y también regresarle más bien a Lucas y a su familia toda la dignidad que le habían arrancado las autoridades cuando empiezan el proceso, ¿no? Yo creo que como documentalista también tienes que regresar algo, ¿no? O sea, como dicen en el barrio, tienes que rebotar la copa de alguna manera y a veces las maneras son esas, ¿no? Que cuando ellos se vieran en la película, se sintieran identificados con cómo se ven y cómo los veía yo, ¿no? Con esa dignidad. Por ahí una parte de la película eso menciona a Lucas, ¿no? No importa lo que estás pasando, lo que importa es la dignidad con la que estás enfrentando eso, ¿no? Eso para mí era muy importante. Y aparte creo que el mismo Lucas en sí es un artista totalmente visual, ¿no? O sea, hay un montón de material que se queda fuera de la película porque lo empezamos a grabar después de que ya habíamos hecho una fecha de corte. Entonces esperemos que después podamos hacer algo con eso, pero me parece que sí la película trata de hacer eso, ¿no? Decirte, este es el artista mucho más importante, pero y que ha recorrido Europa y América Latina y hace cosas súper poderosas, pero no, nada de esto lo excluyó de sufrir una desaparición forzada, ¿no? Era como ir de cuestiones súper particulares, de una vida súper particular y un artista muy particular como es Lucas, a algo más general que tiene ahora 72,000 familias esperando una respuesta, ¿no? Creo que eso era importante de resaltar, ¿no? Queríamos resaltar eso también. Sí, totalmente se ve en el docu y te digo que es lo que eh, me gusta mucho particularmente porque pues justamente es reflejar eso, como esa realidad que tantas personas en México tienen. Y justo esto que dices, ¿no? Que inclusive Lucas siendo pues una persona, digamos, reconocida y dentro de pues cierta, no sé si diría, bueno, sí, o sea, reconocida, pues. Entonces, aún así pasan estas cosas y vemos, bueno, por todo lo que él mismo platica, pues, todas las injusticias y todas las, pues, faltas a los procedimientos que se tuvieron que haber hecho, ¿no? Y cómo, pues, finalmente cualquier persona de la sociedad en México está expuesta a sufrir de la violencia institucional que hemos vivido durante tanto tiempo, ¿no? Claro, es como en el mismo caso de la Marina, ¿no? Creo que ese es uno también de los puntos que pudieron haber desarrollado más a fondo la historia, pero pues ya no nos dio en el corto, ¿no? Pero es importante mencionar que Bruno era marino, ¿no? Y era un elemento activo al momento de su desaparición. Entonces, a los 2 días, Lucas ya está llevando un documento a la Marina y la Marina lo que hace es que 2 meses después manda un comunicado a su casa en donde le dicen que lo están dando de baja por faltar 3 días consecutivos a trabajar, ¿no?
Entonces, Ujú. ¿cómo va a trabajar alguien que está desaparecido, no? ¿Cómo mueves ese elefante burocrático que son las instituciones para decirles, era tu deber, es tu deber buscarlo porque era un elemento activo, ¿no? Y creo que era también importante en la película reflejar esta, como lo dice Lucas, su mismidad que dice él tener para buscarlo, ¿no? Me dice, yo no tengo los recursos económicos, ni tengo los recursos de influencias para poder mover el caso, lo único que tengo es mi cuerpo y lo voy a ocupar, ¿no? Y creo que ahí también es que Lucas ya tiene una trayectoria también grandísima como activista, ¿no? En donde ha utilizado el arte desde siempre para, pues para emancipar varias cosas sociales, ¿no? Para enunciarse, para expresar, pero ahora se han vuelto pues muchísimo más dolorosos sus actos y más propios, pues porque significan la ausencia de su hermano, ¿no? Y nada, pues eso creo que era como también importante mencionarlo en el documental, ¿no? Cómo es que una institución como la Secretaría de Marina, pues se lava las manos así de, pues lo voy a dar de baja porque No se no presentó. se presentó a trabajar, ¿no? Sí, pero aparte también justo es todo absurdo y contradictorio porque, o sea, como Lucas lo relata, eh, va a interponer pues, la, la desaparición, no sé si es demanda, pero bueno, va a poner este, el proceso legal correspondiente y le dicen que están ocupados, que no tienen tiempo para atenderlo, ¿no? Y, o sea, desde ahí, para empezar, cuando se quiso hacer el procedimiento que tal vez correspondía, Ujú. no se hace, ya hay una falta, ¿no? Primera, violencia institucional y después, pues justo, ¿cómo lo van a dar de baja y cómo van a justificar su desaparición si el Ministerio Público no les está atendiendo? Y entonces te das cuenta cómo es una bola de nieve, ¿no? De violencias institucionales que se siguen, que se acrecentan y que finalmente, y lo más grave es que no hay resolución de los casos y ni seguimiento. Entonces, sí, es un tema como bastante complejo, pero bueno, totalmente en el día a día de todos los mexicanos y las mexicanas. Sí, claro, o sea, creo que, por ejemplo, ya llevo tiempo también trabajando otros temas con personas que también tienen casos de desaparición forzada y creo que lo que más me interesa el interés a veces de, de elegir estos temas que contar, creo que tiene que ver con esto que te digo, ¿no? El cómo vas a mostrarlo de una manera pues distinta y digna, ¿no? O sea, usando un montón de herramientas y de recursos que te da el cine documental para no caer en la revictimización, ¿no? O sea, creo que a veces, hasta en una misma entrevista o cuando estás siguiendo a alguien, la gente interactúa contigo, solo que está la cámara de por medio, pero sí siento y creo que se provoca algo que a lo mejor ellos ni siquiera se ponen a reflexionar en cuestiones en que a lo mejor están siempre ensimismados en esta búsqueda, ¿no? Entonces, a veces ellos no se dan cuenta también de este valor eh, y este esfuerzo que representa un ejemplo para un montón de personas más que pueden estar en la misma situación y cuando tú logras a lo mejor que ellos se vean así, es bonito, ¿no? Como recuperarles eh, esa mirada que hacia ellos mismos perdida, ¿no? La burocracia, que la soledad, que todo lo que recae después de tener un evento tan doloroso como es una desaparición forzada, pues es necesario, ¿no? Regresar a agarrar fuerza, ¿no? O sea, Lucas, después del documental, también me ha enseñado un montón de poemas que ha escrito y es hermoso y desgarrador a la vez, ¿no? Cómo puede convertir el dolor en algo que también sensibilice y que comparta, ¿no? Y que lo sientas. Creo que eso es un valor súper grande cuando arremetes contra tus problemas desde distintas formas, ¿no? Para reducirlos o para sobrellevarlos, ¿no? Sí,
sí, sí, de acuerdo con eso. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿han seguido en contacto, como tienen la intención, o tú tienes la intención como director de llevarlo a un largo, digamos, siguiendo, no sé cómo esté la investigación de la desaparición de Bruno en este momento, pero pues preguntarte eso, como Sí, tienes esa idea, esa aproximación. sí, claro. O sea, creo que ahora que, pues cada que ves tu trabajo anterior, pues le ves un montón de errores, ¿no? O de cosas que quisieras mejorar y eso siempre, siempre pasa, ¿no? Pero sí, o sea, creo que hay un montón de cosas que se quedaron afuera, que hemos seguido grabando, o sea, empezamos a grabar en 2019, en abril 2019 empecé a conocer a Lucas y de ahí para acá ha sido pues una comunicación constante, ¿no? He estado con él viajando a otros estados también, ya hemos grabado presentaciones que tuvo en la UNAM, ¿no? O sea, ya con más preparación, con más equipo y la intención es esa, ¿no? Seguir grabando. Ahora no sé bien a bien cuándo paremos. A mí me gustaría seguirlo pues, un montón de tiempo. También falta que me aguante y que a lo mejor un día ya se desespere y diga ya, vete de aquí. No, creo que es una relación bien bonita con Lucas. Lo admiro un montón. Y nada, o sea, ahorita también por la pandemia se cancelaron un montón de eventos que tenía y que teníamos contemplados grabarlos, ¿no? Pero nada, o sea, sí, mi intención es esa, llegar a empezar a escribir un largometraje ya más en forma y seguir grabando con Lucas, ¿no? Porque pues está hasta ahora el caso eh, ha tenido un montón de irregularidades que se podrían desarrollar de una forma mucho más plausible y mucho más concreta en un largo, ¿no? En el sentido de que hay un montón de cosas que, por ejemplo, que llevan creo que 6 MPs o 7 MPs que han estado en el caso, ¿no? O sea, y entonces cada que van destituyendo a uno y llega otro, pues lógicamente va a decir, no, pues déjame conocer el expediente y otra vez, ¿no? Y cuando ya conoció el expediente lo van a correr ya. Entonces ha sido como una serie de cosas así que se me hacen pues faltas bien graves, ¿no? La misma actuación de la Secretaría de Marina, ¿no? Y, y creo que en lo que también me interesa mucho y lo que me interesaba en el corto era representar las distintas formas en que es Lucas, ¿no? Porque se me hace una persona súper libre, ¿no? O sea, de repente yo lo veía en Tehuantepec, en la casa de su mamá, lavando los trastes, alimentando a los gallos de Bruno, ¿no? O sea, ayudándole a su mamá y era como una versión de Lucas súper distinta, ¿no? Una versión de, pues de casa, de su lugar, ¿no? Y después ya lo veía en el campo pastoreando los borregos de su mamá, en los platanares, y después lo veías ya con la indumentaria tehuana hablándote de heteroflexibilidad a través de la antropología y de la danza y de la economía del lenguaje, ¿no? Y después ya lo ves siendo un cabrón en Palacio exigiendo que se muevan las cosas en la investigación, ¿no? Y lo ves en derechos humanos, y luego ya lo viste en una calle de Barcelona también haciendo algo. Creo que esa movilidad, eso me decía a veces, ¿no? Si tienes miedo y te quedas parado, te van a chingar, ¿no? O sea, cuando tienes miedo nos tenemos que mover, ¿no? Entonces creo que eso también sería muy interesante de plasmarlo en una película, ¿no? Hay un montón de bracitos que pueden complementar una historia, ¿no? Acá la estructura del cortometraje era esa, ¿no? Desde un principio, el cómo se parte una vida y cómo ahora se dedica a buscarlo, ¿no? Antes cuando le preguntaban a Lucas, él decía que era un artista del performance, poeta, antropólogo, demás, y ahora cuando le preguntan solo reduce a soy Lucas Avendaño y estoy buscando a mi hermano, ¿no? Eso era como también algo muy fuerte, como el decidir dejar todo lo que eres por una búsqueda, ¿ves? Creo que eso
también era importante de resaltar en el docu, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, no sé, creo que, o sea, si piensas en lo difícil que tal vez puede ser en esta sociedad, ¿no? Tan machista el encontrar y autorreconocerte como parte de otras formas de expresión que no son las heteronormadas, ¿no? En este caso, me gustaba mucho como decía la musheidad, ¿no? Porque no es, o sea, no se encasilla en solamente en lo trans, ¿no? También como lo explica es algo muy bonito, pero si de por sí ya es un proceso complejo y complicado el reconocerse, autorreconocerse y encontrar esa identidad, eh, pues también qué fuerte después hacer este parteaguas, ¿no? Y como dices, él mismo también la borra, la elimina por un suceso aún más fuerte. Ya, Eso me parece como muy potente, no sé, muy fuerte de asimilar, pues. sí, pues creo que ahí es como algo, también un valor humano, ¿no? Como de cómo reaccionamos cada quien ante situaciones así de complejas, ¿no? Y de difíciles. Y Lucas pues decide utilizar el arte, ¿no? Tal vez otros decidirían, no sé, creo que es una situación bien difícil, ¿no? Que no creo que entiendes hasta que cruzas esa línea y estás del otro lado, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, regresando como al inicio del docu, donde justamente estamos adentrándonos a quién es, Lucas, ¿qué era lo que te interesaba plasmar, como director de la personalidad de Lucas? Que me interesaba plasmar, Ujú, pues todo, ¿no? O sea, hubiera querido plasmar todo, pero creo que en ese sentido, lo que te decía un poco hace rato, ¿no? La libertad de personalidades y de formas de ser, que es Lucas, ¿no? Se me hace a veces también, bueno, ya que lo tengo más tiempo de conocer, como artista es súper profesional, ¿no? O sea, se toma súper en serio su trabajo y como poeta también, ¿no? O sea, es muy disciplinado con lo que hace, ¿no? Pero a la vez también me parecía un artista que cuando no estaba en escena, se contenía mucho, ¿no? O sea, creo que tiene a veces esa personalidad un poco más contenida, pero que esa contención explota cuando está haciendo un movimiento, ¿no? Por ejemplo, una vez lo acompañé a Veracruz, a una escuela en donde él estudió, a la Universidad de Veracruz, y en una charla con algunos otros jóvenes que estaban estudiando danza, les di una cátedra sobre la economía del lenguaje y la efectividad de los movimientos, ¿no? Algo así. Y guau. decía algo, ay, y eso está grabado, ¿no? Se lo grabamos para el largo, pero esa es una parte que a lo mejor en el documental no se ve, ¿no? O sea, Lucas ya tiene un montón de años como artista del performance, como bailarín, entonces hoy escucharlo hablar, como combinar, ¿no? O sea, yo siento que él emancipa como todo lo que le pasa a través de todo lo que hace, ¿no? Entonces, cuando tú lo ves haciendo una pieza, si conoces un poco de quién es él, te das cuenta que lo está dejando ahí todo, ¿no? En cada movimiento tiene la fuerza que debe de tener, ¿no? O sea, creo que el baile a veces es así, ¿no? Creo que esa es otra de las cosas que me gustaría muchísimo más abordar más adelante, ¿no? Darle el tiempo merecido a la cuestión de la danza, ¿no? A la cuestión del lenguaje corporal, ¿no? A la cuestión de, de su imaginación a través de su cuerpo, ¿no? Es algo que me parece fabuloso y que siempre quise representar ahí, ¿no? También su forma de pensarlo antropológicamente y transportarlo a las tradiciones se me hacen algo pues muy original como antropólogo, ¿no?
O sea, el hecho de cuando te empieza a hablar también en el corto, de cómo el mismo hecho de las fiestas de Todos Santos, de los cohetes, del el aniversario de la Virgen, de no sé qué, todas esas cosas son una puesta en escena, ¿no? Son Sí, un la performance, ¿no? escenificación. Entonces, me decía, esa visión creo que lo hace muy, pues, ser un artista súper poderoso, ¿no? O sea, de repente a mí se me hacía fabuloso verlo en un teatro de Alemania, en medio, con el pecho descubierto, vestido de novia y enfrente de un montón de gente que no iban a entender ni qué onda con, a lo mejor con la cultura zapoteca en la cuestión de la mucheidad, pero el mismo poder corporal y de escena que tiene Lucas, pues los hacía transportarse a algo que no conocían, ¿no? Como ¿qué es un mushe, no? ¿Qué es esta persona que puede ser quien quiere ser cuando quiere ser, ¿no? Eso se me hace súper valioso y creo que muy valioso como en el sentido del festival, ¿no? Que, que es precisamente el género, ¿no? La diversidad. Otra de las cosas que también está incluida en la personificación de Lucas, ¿no? En lo que hace. Sí, esa parte al inicio, justo como vamos, te digo, conociendo a Lucas y toda la descripción que va dando, pero también es bien interesante, pues sí, un poco la cátedra que da, ¿no? O sea, de las mushes, porque pues mucha gente sí como que todavía no lo, digo, inclusive estando en México, hay mucha gente que no conoce que existe esta expresión de género y, y está muy bien aterrizado como Lucas lo va describiendo y va describiendo que hay esta libertad que dices de ser, ¿no? O sea, como que, y te va delimitando. Hay personas que se pueden considerar que están dentro del transgénero, hay gente que puede estar dentro de la transexualidad, dentro de la travestida. Entonces, eh, y después como él lo termina de amalgamar en esto que dice la musheidad, en ese término antropológico, ¿no? Y en esa aproximación y entendimiento antropológico, la verdad es que es muy rico en el documental y sí, definitivamente creo que es algo que sería muy lindo ver en, o sea, mucho más explorado en un largometraje. Y bueno, justamente es una de las cosas que vemos que son interesantes en programación para mi género, ¿no? Porque no solamente considera el género. De hecho, esta película pudo haber estado en otra categoría que se llama queer y post-porno, pero justo por el otro proceso, o sea, por la otra línea que tiene el documental, que es pues este hecho donde su hermano vive la desaparición forzada y el proceso de él como tal, definitivamente lo hace estar en esta categoría de resiliencia, ¿no? Que es el cómo se antepone uno ante una situación de adversidad, ¿no? Sí, claro. O sea, este, ay, ya se me fue la vida un poco. No, lo que te iba a comentar, sí, claro, o sea, lo que he visto también de mi género me ha gustado un montón. Creo que lo que tiene también rescatable, no sé, la película es que ha dado a varias lecturas, ¿no? Está bien interesante cuando alguien lo ve, ¿no? Por ejemplo, apenas hicimos una proyección como interna con una unidad de búsqueda de desaparecidos de Medellín, y fue un proceso así en el donde eran familiares los que iban a ver el docu y tuvimos una charla con Lucas y yo estuve ahí también. Y entonces varios hacían unas lecturas bien interesantes de la película, ¿no? Que yo a lo mejor no había visto así. Entonces eso es interesante, ¿no? O sea, alguien decía, por ahí una activista trans que se llama Nikita, de allá de Colombia, decía regresarles la justicia epistémica, ¿no? Algo así decía, como en el Ajá. sentido de, de retornar en las narrativas a, a los familiares o a tus personajes que están viviendo
una situación así de dura, regresarles esa justicia en sí misma digna de ellos y que les han sido arrancados a través de todas estas irregularidades de la autoridad, estas revictimizaciones constantes, ¿no? Creo que eso a veces es bien interesante, ¿no? Cuando esas lecturas se convierten como en otras formas de reflexionar acerca del tema que estás abordando, ¿no? Ya sea el de el ser mushe, el de una búsqueda, ¿no? Creo que ahí otro tema interesante era el cómo también el hecho de representarse como una persona trans o homosexual o cualquier tipo de identidad que tú quieras, también repercute en la búsqueda, ¿no? Porque desde ahí, desde un principio, el problema de los prejuicios va a frenar desde un inicio el trato entre las víctimas, ¿no? Siempre pasa eso, y más en estados como lo es Oaxaca, ¿no? En estados que en Tehuantepec la fiscalía, pues, no sé, a los que el 18 de mayo, creo que 8 días después ya se había declarado incompetente porque no investigaban y solo así por la presión de Lucas a través de los medios fue que el caso fue extraído por la FGR, cuando eso tuvo que haber sido desde un inicio porque era un elemento de la Marina, De la ¿no? Marina, sí. Entonces, todas esas cuestiones creo que pueden desarrollarse más, pero para este caso en el corto creo que buscamos como ser muy puntuales y que no se fuera, creo que a pesar de que dura 30 minutos, no lo sientes tanto porque tiene un ritmo muy ágil, pero sí me gustaría ser muchísimo más lento a la hora de contar cómo Lucas prepara una pieza desde el inicio hasta que la presenta en un teatro o en la calle. Creo que esos procesos creativos son súper importantes, ¿no? De documentar, pero bueno, ya será con un poquito más de tiempo. Sí, sería muy interesante ver eso porque, pues, no solamente la pieza final es lo interesante, sino también el proceso de construcción y el proceso creativo es lo que también a veces le da mucho valor a esas piezas y en este caso, pues, las expresiones de, ya sea de danza o de poesía de Lucas. Eh, Oye, Miguel, quiero pasar a leerte algunos comentarios que tenemos Claro. para que nos dé tiempo de platicar con la gente. Ujú. Angélica Escoto dice: "Hombre más talentoso, te ando viendo". Yardiel Palomec: "Saludos, Miguel, qué buen documental y qué buena charla sobre la utopía de la mariposa". Después, Hugo Miller nos dice: "Es genial el contraste que haces entre la primera y segunda parte. Pasas de un estado de exaltación, emoción e interés hacia lo que hace, piensa y es Lucas, a la incertidumbre, reflexión y a este nudo en la garganta que te da por la situación que vive a raíz de la desaparición de su hermano. También es muy bello ver cómo las formas de protesta se van diversificando. Es muy interesante ver cómo en la actualidad el arte y el cuerpo mismo son espacios de protesta tan importantes y viceversa". Ya, no, pues qué bella lectura de la película, ¿no? Es lo que te decía, a veces cuando creo que ese es como el fin, ¿no? A veces de hacer una peli, ¿no? No la acabas cuando ya tienes el corte con tu editor y dice, ya quedó, sino cuando alguien la ve, ¿no? La primera vez que se lo puse a Lucas, yo se lo había prometido que se lo iba a poner antes, o se lo iba a pasar, pero no pasó eso, y lo vio hasta una presentación en la Ciudad de México, en la Pulquería Insurgentes con un amigo, ahí nos dio el espacio para proyectar. Y fue la primera vez que lo vio Lucas y lo vio junto con otras 40 personas más, ¿no? Entonces era difícil como, o yo se me sentía nervioso en la forma en cómo iba a reaccionar él, ¿no? Si lo que iba a ver iba a ser digno para él, si yo me había equivocado a lo mejor en algunas cosas, porque era un tema difícil, ¿no? O sea, cuando yo llegué a Tehuantepec, lo primero que me pidió Lucas cuando llegamos a su casa, me dijo, no entrevistes a mi mamá, ¿no? O sea, te lo pido, no entrevistes a mi mamá y ya, ¿no? Entonces todo el tiempo en su casa parecía que no pasaba nada, ¿ves? O sea, como que era algo que evitaban, era un tema que se evitaba
pero a la vez era muy obvio porque nosotros estábamos ahí por eso, ¿no? Entonces, claro, también era un trabajo en el que Vale y yo tuvimos que ser súper cautos para acercarnos con su mamá, porque el hecho de que Lucas a mí me haya dicho que no la entrevistara, era, si yo lo hacía, iba a ser como una forma de, pues, de no, de traicionar algo que él me había pedido como persona, ¿no? Pero, pues, como que algo de periodismo siempre se te queda ahí, como de no puedes regresarte sin las manos vacías. Entonces, empezamos a crear como una comunicación bien bonita con su mamá a partir de preguntarle cosas de, por ejemplo, lo que dice Lucas en el docu, ¿no? Que su ombligo está enterrado en un árbol en su casa. Entonces, a partir de eso, nos acercamos a ella sin cámaras, ahí estando como en su casa, ¿no? Que también fue algo bien bonito que nos recibieran ahí y que nos dieran un espacio para dormir. Y estuvimos platicando un montón de cómo nació Lucas en su patio y luego que vamos a cuidar a los borregos a las 5 de la mañana. Entonces empezamos a ir con ella a todo lo que hacía, sus actividades, y ya en algún momento nos empezó a permitir, y no, no dicho, ¿no? Ella no decía, sí, ya grábenme, sino que yo ya sentía que ya no le incomodaba que la cámara estuviera ahí o ya pasaba desapercibida. Entonces, pues empezó a ser muy natural y después, pues llegó un momento en el que yo tuve que preguntarle cosas sobre Bruno, ¿no? Y fue algo que decidimos dejar afuera, ¿no? Porque precisamente eso era lo que me había pedido Lucas, ¿no? No revictimiza a mamá, no me quiero ver yo así, ¿no? Me quiero ver, yo no me veo así, ¿no? Aunque nunca me lo digo, pero yo asumía que él me decía, yo no me quiero ver así, como una víctima, porque no lo estoy siendo desde otras formas. Entonces, por eso también se me hacía muchísimo más, que aportaba más el hecho de poner a su mamá en este contrapunto en el que parecía hasta gracioso, en el sentido en el que todos alaban el trabajo de Lucas y dicen es un performer único, un poeta grandioso, y su mamá decía, no, ya, yo no quería ir a verlo, ¿no? A mí no me gustaba lo que hacía, a mí me estresa, ¿no? Entonces eso se me hacía como bien bonito, ¿no? Se me hacía otra forma de mostrar quién era su mamá y esa fortaleza que tenía la señora, así súper práctica, se me hacía muchísimo más leal y digno para la historia representarla así, a representarla en situaciones pues muy tristes en donde estaba llorando por Bruno o donde estaba muy, muy sensible, ¿no? O sea, creo que eso fue como algo, un trato ahí en el que pues ya cuando vio Lucas el documental me dijo, oye, no, te dije que no entrevistaras a mi mamá. Y yo le dije como, ok, la quitamos. Y dijo, no, 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 está bien, ¿no? Y se empezó a reír como diciendo, pinche necio, ¿no? De ahí creo que a veces eso, en eso me identifico mucho con él, ¿no? Al final de la peli le dedico una frase, ¿no? Para Lucas por ser tan terco, ¿no? Porque si te das cuenta, Lucas tenía ah, como, como esto que dice este historiador, ¿cómo se llama? Hoy. Bueno, dice geografía es destino, ahorita me acuerdo de su nombre. Dice geografía es destino, ¿no? O sea, el lugar en donde naces te va a tener destinado a hacer lo que vas a hacer, ¿no? En este caso, Lucas estaba destinado a ser un mushe que cuidara el campo, que cuidara a su mamá, que no se casara, que no hiciera otras cosas que no tuvieran que ver con su rol cultural o espacio geográfico, ¿no? Y el hecho de que lo rompe y dice, no, geografía no es destino, ¿no? Porque puedo ser lo que yo quiera, eso se me hace pues un acto de rebeldía desde niño, ¿no? Desde que le decían, no vas a ir a estudiar, y pues caminaba como 8 horas para ir a la secundaria, ¿no? Y luego le dijeron, no puedes estudiar antropología, pues estudió antropología. Luego le dijeron, no, pues la danza nada más lo hacen la gente de estatura, más altos, tú estás muy chaparrito, estás bien morenito. Y entonces dijo, no, pues yo quiero hacer danza, ¿no? O sea, creo que todas esas, siempre, esos nos, lo han hecho ser quien es. Entonces ahora nadie le va a poder decir que no va a encontrar a Bruno, ¿no? O sea, es algo ontológico en él, ¿no? O sea, es un terco, ¿no? Yo le decía, gracias por ser tan terco, ¿no? En ese sentido de,
de no rendirse ante muchas cosas que parecen a veces perdidas o parecen una utopía misma, ¿no? Creo que eso también es un mensaje importante, ¿no? Como, pues es una utopía, pero tengo que hacer algo, ¿no? Me tengo como que mover o el miedo me va a hacer colapsar, ¿no? Eso pasa siempre. Sí, es muy lindo esa perspectiva que tiene él en general, como de todo. Y otra cosa que me gustaba mucho de las frases que hice es eh, que él quería estudiar antropología no para que la antropología le dijera quién era él para descubrirse, sino él ocupar la antropología para llegar a otras cosas, ¿no? Y eso me parece muy, digamos, ¿cómo decirlo? Muy inteligente, ¿no? Y justamente creo que esto que mencionas de la terquedad está ahí, porque Sí, lo está viendo desde, o sea, muy transgresoramente, ¿no? También desde otro punto, y eso también es bien interesante en general en todo él como persona. Y, sí, creo que es una persona muy interesante y que tiene tantos niveles para ser aproximado que es sí, como muy fascinante realmente. sí, sería difícil elegir en 30 minutos o menos qué quieres hablar sobre Lucas, ¿no? O sea, hay una frase que cuando empieza creo que es de las primeras frases del documental y dice que el amor, yo no creo en el amor, que para mí el amor es una invención. Una mención, sí. Entonces, por ejemplo, ese tema del amor, pues lo he tocado con Lucas, pero ya después, ¿no? Ya después de un rato de conocernos y ha sido también una sorpresa ver cómo él piensa en sus relaciones afectivas, ¿no? O de querer o del amor, ¿no? Es como, eh, pues muy interesante, como dices, ¿no? Y es otra forma o es otra ramita de todo ese árbol que es Lucas, ¿no? Sí, creo que esa es una buena metáfora. Un Es como un árbol con muchas con Sí, muchas ramitas. Oye, te voy a leer otro de los comentarios para que nos a dé ver, tiempo. Celsin Nuria Flores dice: "El documental es algo muy fuerte y que se siente muy palpable en nuestra sociedad. Me gusta el comentario que hace sobre el gobierno y la realidad que se vive por miles de familias de desaparecidos. Quisiera saber cómo fue que conociste a Lucas y cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado al convivir con él". mm, hay 2 cosas, bonitas. Bueno, de conocer a Lucas, un poco ya conté un poco de que nos conocimos en la Ciudad de México y no pensábamos que esto fuera a terminar siendo una película. Más bien, la historia es como te digo, te encuentra. Yo estaba desempleado, estaba empezando a hacer ya freelance y me encontró, ¿no? La historia. Y de momentos así, hay uno que ni siquiera grabamos, pero se me hizo súper bonito. Era un día, bueno, alrededor de la finca donde vive Lucas, en Tehuantepec, hay un canalito, ¿no? Donde todos se van a bañar ahí, es el agua limpia. Entonces, en vez de bañarte en el baño como encerrado, pues está más chido en tanto calor irte a bañar al, al lago. Era como un rito chiquito, ¿no? Un río más bien. Y entonces ahí nos fuimos a bañar una noche ya como, es que era la vida y se acaba bien rápido, ¿no? O sea, a las 6 de la tarde, 7 cuando ya oscureció, ya como que ya no hay ruido, entonces es como muy tranquilo. Entonces yo me acuerdo, yo pensaba que era muy tarde, pero eran, no sé, yo creo que las 8 de la noche, las 9 y caminamos al río de la parte trasera de la casa, bueno, como una calle, y nos metimos a bañarnos, bueno, como ahí a nadar, entre a nadar y a bañarnos, Lucas, su mamá, Valeria y yo, ¿no? Todos los que estuvimos como en constante, eh, pues viviendo para hacer el docu, y las estrellas estaban enormes, ¿no? Entonces, ese momento como que a veces se hacían unos silencios en los que, no sé, que con cualquier frase que era como
de su mamá, ¿te acuerdas? Que no sé qué Bruno hacía acá, como que estaban recordando a veces episodios que ellos mantenían presentes, ¿no? Y eso lo hacía como un momento así, como en el que no teníamos que decir nada, ¿no? O sea, como que estábamos ahí acompañándolos un poco. Yo a veces como, pues como director o como realizador dices, quisiera grabar esto, ¿no? O sea, esas estrellas, esos, eh, esas palabras, ese juego que tenían su mamá y Lucas en esos momentos, era como, pues sí, o sea, como olvidarte un poco de que estás sufriendo algo tan duro, ¿no? Y que ellos también, las víctimas, o no las víctimas, sino las personas que están buscando a alguien, también tienen todo el derecho de ser felices por algunos instantes, ¿no? Pensando que la felicidad es eso, como solo instantes, ¿no? Porque a lo mejor después de esas 10, 15 minutos va a llegar otra cosa que vean en su casa y que les va a regresar a recordarles que les falta uno, ¿no? Pero creo que es, por ejemplo, ese momento a mí se me hacía súper bello, ¿no? Verlos pues felices en un momento en el que pues ni yo y Vale éramos en ese momento los extraños que estaban filmando la vida de ellos, sino que fue algo bonito, ¿no? Y otros pues pues alguna vez estando en Tehuantepec acompañamos a Felipa, la mamá de Lucas, a una búsqueda, pero ahí la Policía Federal no nos dejó grabar nada, ¿no? O sea, estaban buscando unos restos en un basurero en Oaxaca y acompañamos a la mamá de Lucas y ahí también pues empieza a ver las redes que hay entre familiares, ¿no? Entonces todos se conocían y estaban buscando los restos de una chava y estaba su mamá y estaba ahí la mamá de Lucas y para mí a lo mejor era importante grabar eso, ¿no? El apoyo que se estaban teniendo ellas como madres, como que eran, pues son los únicos que al final pueden entender el dolor, ¿no? Es lo que te digo, no podemos, es ser hipócrita decir que lo entiendes o que lo sientes, ¿no? Más bien, pues no estoy del otro lado, pero puedo representarlo de alguna forma en mi trabajo, ¿no? Entonces se me hacía muy interesante eso y nos dijeron que no grabáramos porque si salía alguna noticia o algo y no encontraban nada, iba a ser contraproducente para el caso, ¿no? Entonces, pues decidimos, bueno, ok, y guardamos todo, pero me acuerdo mucho de ese momento también durante el rol, ¿no? Y así un montón de cosas que pasaron, ¿no? Sí, me imagino. Justo es un tema bastante, pues, sensible y difícil a veces de aproximarse justamente por los procesos que en paralelo están pasando, o sea, procesos de investigación y aunque bueno, tienen muchas irregularidades, pero bueno, justo a veces no te permiten, pues, grabar lo que tú quisieras, ¿no? Pero creo que de alguna manera entender todo esto que nos acabas de describir, eh, de alguna manera lo terminas representando, implícitamente, ¿no? En el docu ya al final. Voy a leer otros comentarios para que nos dé tiempo. Marta Rojas, nos dice: "La vida merece ser narrada por personas como tú. ¿Qué se siente ver lo otro? Talentosísimo". Saludos a Marta, gran amiga. Bueno, ¿qué se siente ver al otro? Pues, no sé, por ejemplo, o sea, creo que el hecho de dónde crecí, de dónde vengo, o sea, yo crecí en el barrio, en esa, en Chimalhuacán. Mi familia, nadie se dedica a hacer foto o a hacer cine. Son pues, licenciados, abogados, se dedican a otras cosas, ¿no? Pero nos une a veces la fiesta, el amor como familia, pero pues a lo que dedicamos es completamente distinto. Entonces, el hecho de que yo haya crecido en contextos a lo mejor así de violentos, eh, me hace querer regresar a contar eso, ¿no? Desde una perspectiva más horizontal, ¿no? Porque a lo mejor hace tiempo estaba empezando a hacer una película con un amigo que estaba en la cárcel, entonces lo entrevistaba por Facebook y estábamos haciendo una película ahí, pero
pues después, pues lo mataron allá, fue algo muy duro, pero Ouch. como que esas cosas hacen que veas al otro desde otras formas distintas, ¿no? O sea, creo que a veces también como documentalista, mismo como periodista, te vuelves un antropólogo, ¿no? Tienes que aprender a observar, a ser bien paciente, ¿no? No apresurar las cosas, pero eso en el periodismo, pues no te va a servir de nada porque te van a correr a los 3 días y medio porque estás pensando cómo vas a contar una historia, ¿no? O sea, creo que eso es difícil, ¿no? Como decidir darte el tiempo para narrar a los otros siempre tiene que conllevar un montón de cuestionamientos de por qué lo vas a hacer, desde qué lugares lo vas a hacer, con qué sentido, para qué, ¿no? ¿Para qué otra película más de desaparecidos, ¿no? ¿Para qué otra película más de muchos, ¿no? ¿Para qué? ¿No? O sea, creo que eso es importante siempre cuestionarte desde cómo vas a narrarlo o cómo lo quieres contar. En este sentido, lo que decía Marta, hace poco estuve filmando, hace como 2 meses, por toda Baja California Sur, ¿no? Otra película. Y llegamos a una búsqueda con un colectivo de Tijuana que estaba buscando desaparecidos y todo el día nos la pasamos con ellos, ¿no? Con ellas, desde las 8 de la mañana buscando en basureros. No encontraron nada hasta que en la tarde llegó un anónimo en una camioneta y les dijo, en una barranca de acá, de la otra colonia, hay unas personas entambadas, no sé qué, y se peló, ¿no? Se fue y entonces todo el colectivo y todos los que estábamos ahí, el equipo que venía grabando conmigo, así de vámonos a las camionetas y nos fuimos sobres a donde nos habían dicho, ¿no? Entonces ya bajaron las mamás que buscan, los del colectivo, y pues sí, encontraron un tambo y con restos humanos y empezaron a buscar y encontraron más tambos regados y al final encontraron 8, ¿no? Eran 8 positivos de restos humanos en tambos. Entonces, ¿esto en qué relaciona la pregunta de Marta? Es que cuando yo ya me la había pasado todo el día siguiendo a una señora que se llama Lupita, que está buscando a su hijo, pues comimos juntos, fumamos juntos cigarros, platicamos de cosas. Ella me preguntaba sobre mi familia también, o sea, era como, pues ya llevamos todo el día juntos, ¿no? Y grabando y conociendo su vida. Y entonces de repente cuando ya estamos ahí grabando los restos, ella grita como desde lejos, ojalá sea el mío, ¿no? Ojalá sea el mío. Entonces, eso ahí yo ya o sea, como que ya no podía seguir grabando porque me sentía bien mal, ¿no? Yo decía, chale, pues mi trabajo es eh, pues, lucrar con el dolor de los otros o qué, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces yo ya ni quería grabar, le pasé la cámara a mi compa y le dije, güey, es que me siento bien mal, ¿no? O sea, y ya había estado cubriendo cosas así de duras, ¿no? Pero en este sentido, el hecho de estar todo el día con ella y estar platicando y así, como que se me hacía bien pues sí, como que en este sentido de mirar al otro, no era como que yo quisiera lucrar, ¿no? O que es tu trabajo ese, sino que creo necesario y personalmente yo me siento bien útil y a lo mejor la única forma en que a lo mejor me siento vivo cuando, cuando cuentas esos esfuerzos que hace la gente para arremeter contra la brutalidad de vivir en un país como este con 72,200 desaparecidos, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Mirar al otro, pero pues formas más horizontales, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues yo creo que eso se logra también a través de todo lo que vas generando en tu vida, ¿no? O sea, porque yo creo que desde que escoges un tema está reflejado quién eres, ¿no? Qué te interesa y cómo te interesa narrar esas historias, ¿no? Entonces, contestando un poquito a lo que decía Marta, creo que eso, ¿no? Es importante como mirar al otro como, pues, sí como el otro, pero también como tú en muchos sentidos, ¿no? Tú también tienes tus tristezas, tú también tienes tus alegrías. Entonces creo que a veces se nos olvida, si haces un tema así de duro, se nos olvida que esas personas también, pues, son felices, ¿no? En instantes, y a veces enfocarte nada más en esos vacíos, en esas imágenes duras, en donde ves a las personas muy tristes o así, creo que
pues es un recurso muy fácil, ¿no? Creo que podríamos inventarnos cosas muchísimo más, pues necesarias, ¿no? Tal vez. Sí, qué fuerte esto que nos platicas, pero creo que justo, rescato mucho esta parte que dices de representar desde algo más horizontal, desde una aproximación mucho más horizontal, eh, que también, pues, dignifica y respeta estos procesos que seguramente tú como periodista sabes, y esto que dices, ¿no? O sea, como, un medio te exige que estés, dando la nota y los encabezados más, pues, llamativos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con quienes le dan cuerpo y vida a esos titulares, ¿no? Eh, y Sí, sí, justo creo que es un tema que en México todavía no, o sea, como, a nivel periodístico todavía está bastante, digamos, es un tema pendiente, ¿no? Cómo se forman esos encabezados y desde dónde se aproximan los reporteros o quienes comunican, y cómo ven a las personas que integran la noticia, ¿no? Y me parece muy valioso esto que dices, ¿no? De verlo desde un aspecto mucho más horizontal, porque es lo que nos hace falta, como mucho más empatía y mucho más, responsabilidad y ética al comunicar. sí, claro. O sea, creo que en sí mismo el periodismo es una responsabilidad social, ¿no? O sea, tienes una responsabilidad tremenda porque a partir de ti se forman ideas, pues quien te lee o quien te ve, ¿no? Y en este sentido el cine creo que pues es más poderoso, ¿no? En muchos otros sentidos, porque a lo mejor una nota o un reportaje, una crónica, una pieza con otro valor informativo, tiene menos posibilidades de perdurar en, en el imaginario de quien lo ve, ¿no? Por este mismo hecho de que estamos totalmente todo el tiempo bombardeados de ahora los 43 hoy, ¿no? Después ahora va a ser la chica de Morelia. Entonces, hay una constante en la que los medios mismos caducan y deciden cuándo se acaba de hablar de eso, ¿no? O sea, eso es, pues es el poder del Sí, sí. mediático, ¿no? Es el cuarto, es un poder fáctico, ¿no? O sea, pero creo que en ese sentido el cine tiene otras posibilidades bien distintas en las que en un rectángulo puedas hacer sentir a alguien algo, ¿no? O sea, creo que cuando tu película la ve alguien y, y le provoca algo, pues ya es como un objetivo logrado, ¿no? Así sean 100 o sean 2 en una proyección, ¿no? Creo que cuando ya provocaste en quien lo vio algo, ya estás un poco del otro lado, ¿no? Y más si lo hiciste de formas que pueden perdurar, ¿no? Porque es lo que te digo, creo que eso es lo que te da pues las narrativas ya de un lenguaje más cinematográfico, que a veces es de lo que yo empiezo como a alejarme en el periodismo, ¿no? Como a buscar otras narrativas que, que me arranco a veces pues sí, de unos valores más informativos, convertirlos como a cuestiones más estéticas o a proponer como una foto, ¿no? O un color o secuencias, o como que cambia un poquito eso, pero como te digo, o sea, creo que en México pues está cabrón como que un medio te pueda dar una, una ventaja así, ¿no? Porque pues también es el clic, ¿no? O sea, es el clic y hacer dinero a través de eso, ¿no? Que está bien, que es como de donde se sustentan muchos medios, pero también es difícil a veces con poco tiempo poder hacer eh, cosas que valgan la pena, ¿no? Pero creo que en ese sentido el periodismo me ayudó mucho porque aprendí a hacer mucho con muy poquito, ¿no? Entonces, eh, espero en algún momento poder hacer una película con todos los recursos que necesitáramos para que sea algo bien bonito, pero pues mientras llega, pues tenemos que seguir haciendo documental con lo que vayamos encontrando, ¿no? Con todas las herramientas y con todos los amigos
que siempre se hacen, ¿no? O sea, creo que cine documental mucho se hace a veces de entre amigos, ¿no? Entre que ahora ayúdame con esto porque ya no me alcanza para el presupuesto y ahí está el otro ayudando. Creo que eso es padre a veces, ¿no? Sí, estos procesos colaborativos que en general existen en el cine, pero bueno, creo que el documental en México ha explorado mucho esta colaboración y esta, pues, disposición, sobre todo creo que hay mucha gente interesada en que se hagan cosas, que se representen cosas que no están siendo representadas por quienes sí tienen dinero, y finalmente sí es como, pues, una resistencia, ¿no? En general, creo que, eh, bueno, yo siempre, casi siempre digo que el género documental en México es muy potente y tiene grandes exponentes. Eh, Creo que lo más lindo de la cinematografía actual está en el documental en México. O sea, de la cinematografía actual en México está en el género documental. Y sobre todo porque corresponde mucho a procesos sociales y a temas sociales que son bien importantes y que de alguna manera van acompañándolos, ¿no? Y bueno, qué bueno pues que tengas esta visión de, de ser necio, rescato y regreso a lo que decías hace rato, que te identificas con Lucas por eso, ¿no? Como esa necedad y necesitamos a veces a gente más necia. Un Sí, poco también mi género es medio necio porque sí, vamos resistiendo ahí en la adversidad de muchas cosas. Este año fue todo un reto poder hacerlo, adaptarnos a este formato digital que está siendo bastante distinto, pero bueno, ahí estamos con las ganas de seguir compartiendo y de seguir haciendo estas cosas y eso teniendo estas charlas como la que acabamos de tener. sí, eso era lo que te iba a decir, ¿no? Que se valora un montón que un festival sobreviva a esto, ¿no? A veces, pues no hay como estar en una sala y que todo lo que se genera alrededor de una proyección, pero este acto de terquedad de decir necesitamos que se vean estas historias, pues también es un acto, como dices, de resistencia y de emancipación al virus, ¿no? Sí, sí, totalmente. Oye, Miguel, ya nos pasamos de la hora, nada más te quiero leer los otros comentarios que pusieron. Penélope Inmotu dice, rompiendo los criterios de verdad. Gabriel Páramo, abrazo a Miguel, buenísimo. Y Jos Ortiz dice, eres grande, hiciste un gran trabajo y te manda muchos aplausos. Gracias, Y pues gracias. bueno, no sé si quieras como cerrar con algún comentario o con alguna otra intervención. Pues nada más agradecer pues ahí a mi género por el espacio. ah, y pues nada, o sea que creo que lo importante, o a mí lo que me gusta a veces de este tipo de reflexión, eso de charla acerca de las películas, es como lo que no se ve, ¿no? O sea, tú ves ahí construida una película, pero hay un montón de cosas que se quedan adentro y que no salen a la luz. Y eso es bonito, ¿no? Como compartir eso con quien ha visto la película. Pero por otra parte, también está bonito cuando se presta tu trabajo a otras lecturas, ¿no? Y hay una lectura que quisiera rescatar que hacía Nicolás Ruiz, que es un gran amigo que es crítico de cine, y él decía algo como, que era la utopía de la mariposa era una ausencia hecha presencia, ¿no? Era el recuerdo de un cuerpo que no está y de otros cuerpos que lo reclaman. Y bueno, era la historia de los 70,000, de los más de 70,000 desaparecidos que tienen México. Era el dolor de Tehuantepec, el desgarro de Oaxaca y la herida de México, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es algo que se les debe, ¿no? O sea, esta justicia a todas esas familias que, pues, que siguen buscando, ¿no? Y que al final, a lo mejor una película no puede hacer mucho, ¿no? Mucho en el sentido más práctico o más físico, pero creo que sí puede hacer mucho en un sentido mucho más profundo, interno y que puede llegar a ser un abrazo para,
para quienes lo están necesitando, ¿no? O sea, que esa misma terquedad de Lucas pueda ser la terquedad de un montón de nosotros, ¿no? Para todo. Sí, no, y que aparte creo que son, o sea, este tipo de documentales o de materiales audiovisuales, eh, ese rato decías como, ¿por qué hacer otro documental de desaparecidos? ¿Por qué hacer otro documental sobre las mushes? Y yo creo que, o sea, no como una respuesta, sino como una reflexión tal vez, eh, creo que es necesario que sigan existiendo porque necesitamos, como sociedad y también como individuos, eh, seguir acercándonos a las personas que están pasando por estas situaciones, crear más empatía y devolvernos a no verlos como el número 70,000, ¿no? Sino que cada uno es diferente, tiene diferentes contextos y aproximaciones y formas en las que se ha desenvuelto tal vez el caso o los procesos, pero creo que es regresarnos a algo muy, muy básico, que es reconocernos como individuos, como sociedad, que necesitamos tener empatía. Entonces, Pero yo creo que es súper necesario que sigan. yo me lo preguntaba más como un cuestionamiento de realizador o de director, ¿no? O sea, qué nueva forma voy a inventarme para contar un tema que ya está hecho un montón de veces, ¿no? O sea, creo que eso siempre me cuestiono en sentidos a lo mejor estéticos, narrativos o de fondo de la película que estamos haciendo. Pero claro, o sea, creo que es necesario que sigan habiendo miradas, ¿no? O sea, miradas distintas, y más en el cine, ¿no? O sea, creo que ahorita que he estado conviviendo más en esa, que es el lugar donde crecí, me he dado cuenta que hay un montón de personas que están haciendo cosas y están haciendo cosas desde miradas bien distintas, ¿no? Y eso es como súper importante, ¿no? Que no, pues no, que a veces no es, que están muy opacadas o reducidas porque a veces, pues hacer una película no es nada barato, ¿no? Entonces, a veces esas mismos eh, obstáculos, pues van rezagando esas voces que podrían contarte algo distinto sobre ese tema que ya lo ha abordado un montón de gente, pero a lo mejor no desde la perspectiva que esa persona le va a dar, ¿no? Sí, es algo pendiente que en general nos hace falta como, pues, como industria, como sociedad, pero creo que también hay mucha creatividad en estos procesos y como decías, se encuentran formas para hacerlo, ¿no? O sea, entre que te pones de acuerdo con alguien que conoces, que te pueda ayudar con cierto proceso y eso. Pero bueno, creo que sí. Es otro tema que nos daría una hora más para platicar. Pero bueno, Miguel, muchas gracias por esta hora un poquito más de una hora de platicar. Estuvo muy interesante y agradecerte por eso, por dejarnos tener tu documental en mi género y agradecerte pues, que estuviste acá con nosotras platicando. No, al contrario, yo encantado de estar platicando contigo por acá, de la gente que vio la charla y de quienes todavía no sé si puedan ahora ver el docu, creo que sí, ¿no? Está hasta hoy, está a las 12. Pues igual invitarlos a que si no han visto el documental vayan a Filmin Latino y lo vean. Y hay también un montón de películas que te digo, yo he visto y me he quedado pues bien a gusto con lo que he visto en mi género, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Sí, bueno, ya nada más para cerrar, nuevamente invitarles a que vayan al canal de Filmin Latino de Mi Género, donde pueden encontrar todavía hasta las 12 de la noche el documental de la Utopía de la Mariposa, pero bueno, también hay otros títulos. Mañana comenzamos con la sección de Cuerpo Atlético, que estará disponible 2 días, y comentarles que una de las películas que está dentro de esta categoría, que se llama El Campeón del Mundo, es un documental uruguayo. Es la única película que no está disponible a través de Filmin Latino, entonces pueden encontrar el link, que es de la BBC, está en nuestra página web, entran a la selección oficial y ahí pueden encontrar el link para ver este documental.
Así es que, pues muchas gracias. Sigan todavía nuestra programación digital que estará hasta el 4 de octubre y de ahí nos vamos a Guerrero y luego vamos a tener algunas proyecciones en otros estados que todavía estamos confirmando y comentarles que del 5 al 12 de octubre también vamos a tener algunas proyecciones en el canal 14 del SPR, que es televisión abierta, entonces hay muchos lugares donde ver todavía cosas de mi género. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Que Gracias, tengan buena noche. gracias.